Buenas tardes con todos. Somos el grupo 1 de análisis matemático y el tema del cual hablaremos es de la fórmula de Stirling. Primero estudiemos un acotamiento de la función logaritmo natural de x. Así que vamos a considerar un intervalo de su dominio dentro del cual establecemos una partición desde t sub 0 hasta tn, siendo p, esta partición, un conjunto numerable. Toda esta partición en un intervalo cerrado que llamaremos t0 hasta tn, donde t sub 0 va a ser igual a 1 y t sub n va a ser igual a n. Luego, definamos la integral del logaritmo natural de x desde 1 hasta n. Sabemos que la integral en este caso, como va desde 1 hasta n del logaritmo natural, podemos verla como el área que está bajo la curva de esta función. Y esta área no es nada más que el supremo de la suma inferior de la función respecto a una partición P, lo que a su vez es igual al ínfimo de la suma superior de la función respecto a dicha partición. Luego, veamos que esta integral es el supremo de las sumas inferiores. ¿Ya? Por lo tanto, esta integral a su vez es mayor o igual que cualquier otra suma inferior. La integral es mayor o igual que cualquier otra suma inferior. De ahí es que LF de P es menor o igual que la integral de F. Pero a su vez, como la integral es el ínfimo de las sumas superiores, el cual es UF de P, tenemos que el valor de la integral siempre va a ser menor o igual que UF de P. Porque toda suma superior es mayor o igual al ínfimo de dicha suma. Y por ende, toda suma superior es mayor o igual a la integral. De ahí obtenemos una triple desigualdad importante, que es que la función como tal está acotada dentro de un área inferior y una área superior, ambas definidas sobre una misma partición P, pero evaluadas de distinta manera respecto a las imágenes de la función. Más adelante veremos qué comportamiento tienen esta triple desigualdad respecto a un argumento geométrico. ¿Ya? A tomar en cuenta siempre es que LF de P va a ser nuestra suma inferior de F respecto a la partición y UF de P va a ser siempre la suma superior de F respecto a dicha partición. Dicho esto, podemos proseguir. ¿Ya? Ahora vamos a elegir a nuestra partición P dentro del dominio de la función como el conjunto numerable 1, 2, 3, así hasta n. ¿Ya? Y sobre esta partición del dominio vamos a establecer una suma de áreas inferiores. La suma de áreas inferiores, como habíamos dicho, LF de P, se define como la sumatoria de MI por TI menos TI menos T sub i menos 1. Pero este MI que hemos nombrado se define como el ínfimo de la función evaluada entre el intervalo que va desde t sub i menos 1 hasta t sub i. Pero sabemos que el logaritmo natural es una función creciente, ya que es la inversa de la función exponencial, la cual es a su vez creciente. Entonces, el valor más pequeño que toma f de x lo va a tomar en el extremo inferior del intervalo, es decir, en este caso, en t sub i menos 1. Por lo tanto, m sub i va a ser igual a f de t sub i menos 1. Entonces, reemplazando ese dato en el valor de nuestra suma inferior, tenemos esto, que la suma inferior de la función respecto a p es la sumatoria desde igual 1 hasta n de f evaluada en t sub i menos 1 por t sub i menos t sub i 1. Vale recalcar que este t sub i menos t sub i menos 1 son elementos de la partición. O sea, dentro de la partición, como se definieron en elementos, entre cada par de elementos se puede definir un intervalo, ¿verdad? Ya, entonces t sub i menos t sub i menos 1 es un intervalo definido entre cada par de elementos de la partición P. Ahora, resolviendo parcialmente esta suma, tenemos que esta sumatoria es el logaritmo natural de t sub 0 por t1 menos t0 más el logaritmo natural de t sub 1 por t2 menos t1.
Y así hasta el logaritmo natural de t sub n menos 1 por t sub n menos t sub n menos 1. Donde t sub 0, t1, t2, así hasta t sub n eran elementos de la partición, ¿verdad? Entonces, esta partición P puede verse así. T sub 0, t sub 1, y así hasta t sub n. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ya reemplazar los valores de los t sub i, porque t sub 0 le va a corresponder el valor de 1, a t sub 1 el valor de 2 y a t sub n el valor de n. Entonces, reemplazando eso, podemos pasar de esta expresión a la de aquí abajo. Y finalmente, veamos que esta partición está dada por intervalos, ¿verdad? Entonces, si nos... por intervalos de que van desde 1 hasta n, ¿verdad? Pero como la partición se ha hecho entera, entonces aquí va a estar por el 2, el 3, y así hasta llegar a n, ¿verdad? Lo importante que hay que ver aquí es que entre cada par de elementos, por ejemplo, entre 1 y 2, el intervalo tiene una longitud de 1. Asimismo, entre 2 y 3, el intervalo tiene una longitud de 1. Como la partición va siempre de manera consecutiva entre pares enteros, siempre estos intervalos van a tener una longitud de 1. Por lo tanto, en vez de poner t sub i menos t sub i menos 1, podemos poner 1 siempre. Aquí vemos 2 menos 1 se reduce a 1. Y así hasta el último elemento vemos que n menos 1 nos da el valor de 1. Por lo tanto, toda esa expresión que parece ser abrumable se resume a esta de aquí abajo. Logaritmo de 1 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3 hasta el logaritmo de n menos 1. Pero esa expresión, por propiedades de logaritmos, podemos concluir que es el logaritmo natural de factorial de n menos 1. ¿Ok? Dicho esto, prosigamos. Ya, ahora sí. Veamos. Hemos logrado concluir que el logaritmo natural del factorial hasta n menos 1 es menor o igual que la integral desde 1 hasta n del logaritmo natural. Geométricamente aquí se ve el porqué. Mientras que el área del logaritmo natural es el área que está delimitada por esta función, el área de n menos 1 factorial es el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Por qué era el área? Porque sí, porque la partición que nosotros tomamos fue de manera en que fue una partición entera. Por ejemplo, aquí estaba el 1, el 2, el 3 y así hasta llegar a un valor de n. Y la suma inferior que nosotros tomamos fue el valor de la base de un rectángulo, que va a ser el valor entre extremo y extremo del intervalo, es decir, tomamos desde 1 hasta 2, viene siendo 2 menos 1, por el valor más pequeño que toma la función en dicho intervalo. Es decir, en este caso, logaritmo natural de 1, que es igual a 0. Luego, en el intervalo que va de 2 a 3, sería el logaritmo natural de 2. Y finalmente, en el intervalo que va desde n-1 hasta n, vamos a tomar el valor más pequeño de la función en ese intervalo. Es logaritmo de n-1. ¿Ya? Entonces, por eso es que al obtener cada una de estas áreas, por cada área tenemos el valor de un logaritmo. Entre 1 y 2 obtenemos un área con valor de logaritmo 1. Entre 2 y 3, el área con valor de logaritmo natural de 2. Y así. Por ello es que este valor, que es esta suma de áreas, es menor que el área total delimitada por la función. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos logrado obtener una desigualdad importante, pero hay que proseguir. Entonces, bueno, de manera casi análoga, de manera muy similar, obtenemos que la integral de que estamos estudiando va a ser menor o igual que el logaritmo del n factorial. En este caso, trabajamos sobre la misma partición entera y UF de P, retornando a las notas del inicio, teníamos que es la suma superior de la partición la suma superior de la función respecto a la partición que tomamos, partición P.
Y eso de ahí se define como la sumatoria desde mi por ti menos t sub i menos 1. ¿Ok? Ya. Pero este mi mayúscula se define como el supremo de los valores de la función entre el intervalo que va desde t sub i hasta t sub i menos 1. Pero nuevamente, como la función es creciente, el valor más grande que toma la función en un intervalo cerrado es el del extremo superior. En este caso, f evaluado en t sub i. Por eso mi mayúscula pasa a ser f de t sub i. ¿Ok? Ahora, uf de p reemplazando mi por f de t sub i, nos queda esta expresión. Y reemplazando nuevamente, sin novedad alguna, reemplazando los t sub i por su valor correspondiente entero, nos queda este valor, logaritmo de n factorial. ¿Ya? ¿Ya? Y eso nos lleva a decir que la integral del logaritmo natural de x es menor o igual al logaritmo de n factorial. Porque nuevamente el logaritmo de n factorial es una suma superior de áreas, pero como su nombre se dice, superior, por cada uno de estos intervalos, por ejemplo, desde 1 hasta 2, dentro de la partición que va desde 1 hasta n, por ejemplo, el intervalo 1, 2, le va a corresponder el valor más alto de la función en ese intervalo. En este caso, como la función es creciente, va a ser el logaritmo de 2. Entre 2 y 3 le va a corresponder el valor más alto, que es 3. Si hago eso, hasta el último elemento, el valor más alto va a ser n. Entonces, como el valor de cada área es el correspondiente valor del logaritmo natural más alto, entonces toda esta suma de áreas de rectángulos azules es el logaritmo natural de n factorial. Claramente se ve que estos rectángulos azules cubren toda el área verde de la función, delimitada por la función, y además exceden en parcialmente dicha área. Por lo tanto, este logaritmo es mayor o igual que la integral desde 1 hasta n de la función. Y eso es precisamente lo que dice la parte de aquí. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, teniendo estas dos desigualdades, podemos unirlas y obtenemos esto de aquí. El logaritmo de la integral del logaritmo está entre el logaritmo de n menos 1 factorial y el logaritmo de n factorial. ¿Ya? Y aquí geométricamente se ve nuevamente. El área azul, que es la suma superior, es mayor que la integral, y la integral es a su vez mayor que la suma inferior. Dicho esto, y teniendo en cuenta esta apreciada desigualdad, podemos ir a continuar con la demostración del texto. Entonces, si se me permite, voy a cambiar un instante de PDF y hablar ya del PDF. Entonces, hablaremos parcialmente de cómo se pudiese llegar a la fórmula de Stirling, dado que el alcance del libro no nos permite demostrar la fórmula de Stirling completa. Sin embargo, como aquí dice, se va a llegar a una estimación de la raíz enésima del factorial de n, demostrando el límite de esta sucesión. ¿Ya? Entonces, sabemos que el logaritmo de n menos 1 factorial es menor o igual al valor de esta integral. Esa integral es a su vez menor o igual al logaritmo de n factorial. ¿Verdad? Entonces, lo único que nos preocuparía por aquí es, bueno, ¿cuánto vale esa integral, ¿no? La integral del logaritmo natural. Bueno, eso lo hacen precisamente en la siguiente línea, simplemente haciendo un cambio de variable para integrar por partes.
tomando como u el logaritmo natural de x y como db el diferencial de x. Haciendo eso, nos queda que esta integral toma el valor de logaritmo de n a la n menos n más 1. Entonces, reescribiendo la triple desigualdad, cambiando la integral por su correspondiente valor, nos queda la expresión que tenemos aquí abajo. Esto de aquí. Ahora, es evidente que esas tres cantidades son positivas. ¿Por qué? Porque vimos geométricamente que las tres representaban un área positiva. Entonces, las tres representaban áreas positivas. Entonces, podemos elevar toda la todo bajo la potencia de Euler. Ya, entonces, como estamos haciendo una triple desigualdad, al elevar bajo la potencia de Euler, se cancelan los logaritmos naturales y nos queda la expresión que tenemos aquí abajo. Ahora, podemos tomar la primera parte de esta desigualdad y, podemos tomar la segunda parte de esta desigualdad. Vamos a tomar la segunda parte de esta desigualdad y simplemente haciendo una transposición de miembros, podemos obtener esta parte de aquí abajo. Evidentemente se ve que solamente pasando todo lo que contiene a n de un lado y lo que tiene base Euler al otro, se obtiene esto. Ahora, si en cambio tomamos la primera parte de esta desigualdad, podemos obtener la desigualdad que está aquí abajo. Ahora, simplemente por cuestiones aritméticas, por álgebra básica, podemos llevar a que esta expresión nos lleva a la de aquí, esta de aquí nos lleva a la de acá, y finalmente, como último recurso, determinamos que el límite de esta sucesión es igual al límite de esta otra, y todo eso es igual a 1. Eso nuevamente se puede demostrar, es fácil demostrarlo simplemente reescribiendo, por ejemplo, la raíz enésima de n como Euler al logaritmo natural de la raíz enésima de n. Por las propiedades del logaritmo, eso se puede reescribir como un cociente y ahí mismo aplicar L'Hopital. ¿Ya? Entonces, ahora sí, podemos establecer una cadena de desigualdades. Ya, ok. Como este límite es igual a 1, podemos multiplicar por el inverso activo de Euler en cada lado de la expresión. De ahí es que obtenemos esta primera parte de la desigualdad. Ahora, en cambio, si lo que hacemos es, si retomamos la expresión que antes conseguimos, esta de aquí, podemos sacar el límite a ambos lados de la expresión y nos lleva a nuestra segunda parte de la desigualdad, que es esta de aquí. Ahora, para proseguir con la desigualdad, podemos sacar el límite cuando n tiene infinito de toda esta desigualdad, y nos lleva a esto de aquí. Evidentemente, podemos sacar el límite porque ambas son sucesiones de términos positivos. Y esto es posible, ¿no? Podemos sacar el límite de ambos lados y el signo de la desigualdad se mantiene. Entonces, bueno, finalmente, de aquí a acá, lo único que se hizo fue sacar la constante 1 sobre Euler, y como cada uno de estos límites es 1, entonces el límite de este producto se hace 1. Nos queda 1 sobre Euler por 1 igual a 1 sobre Euler.
De allí que si prestamos atención únicamente a este miembro, vemos que está acotado entre 1 sobre Euler y 1 sobre Euler. Por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito de esa expresión es 1 sobre Euler. ¿Ya? Y bueno, eso es todo lo que abarca todo lo que abarca esta demostración. Pero si el lector así lo desea, puede revisar la demostración completa del teorema de Stirling que enuncia este límite en el libro Introduction to Calculus and Analysis de John, el volumen 1. ¿Ya? A continuación, mi compañero Esteban Puli va a proseguir con la demostración, pero del teorema del producto de Wallis. A continuación veremos el producto de Wallis. El producto de Wallis permite aproximar a pi medios por medio de la siguiente expresión. Es decir, pi medios va a ser igual al límite cuando m tiende a infinito de esta expresión que tenemos aquí, de 2m por 2m por 2m menos 2 por 2m menos 2, siguiendo de esta manera hasta llegar a 6 por 6 por 4 por 4 por 2 por 2, sobre 2m más 1 por 2m menos 1 por 2m menos 1 por 2m menos 3, siguiendo de esta manera hasta tener 7 por 5 por 5 por 3 por 3 por 1. Ahora bien, para la deducción de esta expresión vamos a hacer uso de la siguiente integral. La integral del seno de x elevado a la n de x va a ser igual a menos 1 sobre n, que multiplica seno de x elevado a la n menos 1 por coseno de x más n menos 1 sobre n, que multiplica la integral del seno de x elevado a la n menos 1 por dx. Ahora bien, como nuestro objetivo es aproximar a pi medios, vamos a evaluar a esta integral desde 0 a pi medios. Es decir, tomamos la integral de 0 a pi medios del seno de x elevado a la n por dx y evaluando con los respectivos límites en la expresión anterior, obtenemos que esta integral va a ser igual a n menos 1 sobre n, que multiplica la integral de 0 a pi medios de seno de x elevado a la n menos 2 por dx. Es decir, ¿cómo podemos interpretar este resultado? ¿Qué vamos a obtener cuando nosotros resolvamos este tipo de integral? Entonces, lo que vamos a obtener es que el exponente le vamos a restar 1, lo dividimos para el mismo exponente y ahora vamos a tener otra integral que de nuevo va de 0 a pi medio, que igualmente va a ser el seno de x, pero en este caso le va al exponente que teníamos anteriormente, menos 2. Entonces, vamos a utilizar esta expresión para deducir algunas expresiones. Entonces, aplicando el resultado previo, tomando ahora n igual a 2m, es decir, ahora vamos a tomar a este exponente como 2m. Entonces, ¿qué me dice o para qué me ayuda esta expresión? Entonces, yo tengo la integral de 0 a pi medios del seno de elevado a la 2m de x por dx. Eso que me dice es el exponente, que en este caso es 2m menos 1 sobre el exponente 2m, que multiplica la integral de 0 a pi medios del seno de x elevado a la 2m menos 2 por dx. Eso va a ser igual, en este caso, fíjense, esto es una constante, 2m menos 1 sobre 2m, eso es una constante, así que la dejamos ahí y procedemos a resolver ahora esta integral que tenemos aquí, que va a ser igual, en este caso, ahora no, ¿cuál va a ser nuestro n? Nuestro n es 2m menos 2. Entonces, como nuestro n es 2m menos 2, ¿qué me dice que haga la integral? Ah, ya, perfecto. Coge ese n, réstale 1, en este caso 2m menos 2 menos 1, quedaría 2m menos 3. Y divídelo para el n, es decir, dividido para 2m menos 2, que multiplica pues a esta constante que teníamos fuera de la integral. Ahora, todo eso va a quedar, ¿qué me dice la expresión? Que lo multiplique por la integral de 0 a pi medios del seno elevado a la 2m menos 4. ¿Por qué? Porque si mi anterior n era 2n menos 2 y la expresión me dice allá, la nueva integral va a ser el exponente que tú tenías menos 2. Entonces va a ser 2m menos 2 menos 2. Entonces es 2 seno de x elevado a la 2m menos 4 por dx. Entonces, continuando de esta manera, podemos volver a aplicar esta expresión que tenemos aquí para esta integral. Entonces, a medida que nosotros vamos obteniendo esta integral, obtenemos estas constantes aquí que salen de la integral, hasta que en algún momento vamos a llegar a tener
la integral de 0 pi medios de x. ¿Por qué? Porque recordemos que si yo tomo n igual a 2m, entonces esto es un número par. Y a medida que yo le voy restando 2, en algún momento yo voy a tener que ese exponente se va a hacer 0, obteniendo seno elevado a la 0 de x, que va a ser 1. Y por eso ya obtenemos esta integral, la integral de 0 a pi medios de dx. Entonces, esta integral simplemente la resolvemos y evaluamos en los respectivos límites. Sería la integral, la respuesta sería x evaluado de pi medios a 0, de donde obtenemos, en ese caso, que la respuesta de esta integral que tenemos aquí es pi medios. Por lo tanto, la integral de 0 a pi medios del seno de 2m, que era nuestra integral, nuestra primera integral de x por dx, va a ser igual a toda esta expresión, a 2m menos 1 por 2m menos 3 por, siguiendo de esta manera, hasta 3 por 1 sobre 2m por 2m menos 2, siguiendo de esta manera hasta llegar a 4 por 2, y eso multiplicado por pi medio. Ahora bien, nuestro objetivo es que vamos a despejar a pi medio, es decir, todo lo que está en el denominador, toda esta expresión que está en el denominador, el 2m por 2m menos 2, siguiendo de esa manera hasta 4 por 2, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado, y todo esto que está en el numerador lo pasamos a dividir, despejando de esta manera a pi medios como 2m por 2m menos 2, siguiendo de esta manera hasta 4 por 2, sobre 12m menos 1 por 2m menos 2 por 12m menos 3, disculpen, hasta llegar a 3 por 1, multiplicado por la integral de 0 a pi medios del seno de x elevado a la 2m por el de x. Es decir, por aquí ya tenemos una expresión, tenemos que pi medios es igual a toda esta expresión. Ahora bien, vamos a calcular el resultado, vamos a volver a realizar otra integral, pero ahora tomando a n como 2m menos 1. Entonces, volvemos a utilizar la expresión. ¿Qué me dice que haga? ¿Cómo yo resolvía directamente esta integral? Es la integral de 0 a pi medios del seno de x elevado a la 2m más 1 por dx. Lo que me decía era al exponente réstale 1, porque recuerden que era n menos 1 sobre n. Entonces me quedaría 2m más 1 menos 1, 2m sobre 2m más 1, que es el exponente, por la integral que va de 0 a pi medios del seno de x elevado a la 2m menos 1 por dx. ¿Por qué 2m menos 1? Porque recordemos que aquí, para yo calcular, de donde obtenía esta integral, era el exponente que yo tenía en la integral inicial, menos 2. En este caso, 2m más 1 menos 2 me da 2m menos 1. Y por esta partecita ya tenemos esto. Entonces ahora, si se dan cuenta, esta integral de aquí la podemos seguir resolviendo nuevamente utilizando la formulita que sabemos de esa integral. Entonces, este 2m sobre este 2m más 1 es una constante y queda aquí afuera. Ahora, tomamos al n como 2m menos 1. Entonces, sería 2m menos 1 que nos da 2m menos 2, dividido para n, es decir, 2m menos 1, que multiplica pues a esta constante que ya teníamos aquí afuera, por la integral de 0 a pi medios del seno de 2m menos 1 menos 2. Entonces nos quedaría seno de m menos 3 de x por dx. Siguiendo de esta manera, fíjense, siguiendo de esta manera vamos a ir obteniendo el resto de coeficientes que nos hacen falta, hasta llegar a algún punto en el que tenemos la integral de 0 a pi medios del seno de x por dx. Aquí la diferencia que tenemos con la integral anterior es que como nosotros teníamos que n era 2m, pues en algún momento, como 2m es un número par y restándole 2, íbamos a llegar a 0. En este caso tenemos n igual a 2m más 1, es decir, que como es un número impar, si le restamos, le vamos restando 2, en algún punto vamos a llegar que este exponente va a ser 1. Entonces, simplemente nos basta resolver esta integral, cuyo resultado al momento de evaluar nos da 1. Es decir, resolvemos esta integral y el resultado de esta integral es igual a 1. Entonces, obtenemos otra expresión. Obtenemos que la integral de 0 a pi medios del seno de x elevado a la 2m más 1 va a ser igual a 2m por 2m menos 2, siguiendo de esta manera hasta tener 4 por 2, sobre 2m más 1 por 2m menos 1, siguiendo de esta manera hasta tener 5 por 3. Entonces, ahora nuestro objetivo es intentar hacer un procedimiento análogo a lo que hicimos anteriormente. Es decir, aquí tenemos, acuérdense que esto está multiplicado por 1, lo que vamos a hacer es despejar ese 1, es decir, todo lo que está aquí
dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado y todo lo que está, todo este numerador que es 2m por 2m menos 2 hasta llegar a 4 por 2 va a pasar a dividir, de lo cual obtenemos entonces que 1 es igual a toda esta expresión que tenemos aquí, 1 es igual a 2m más 1 por 2m menos 1, siguiendo esta manera hasta llegar a 5 por 3, sobre 2m por 2m menos 2, hasta llegar, siguiendo esta manera, hasta 4 por 2, por la integral de 0 pi medio del seno de x elevado a la 2m más 1 por dx. Entonces, ya tenemos estas dos expresiones, una tomando a n como un número par 2m y la otra tomando a n como un número impar 2m más 1. Entonces, luego, lo que vamos a hacer es que estas dos ecuaciones las vamos a dividir. Vamos a dividir la primera para la segunda. De los cuales nos quedaría pi medios dividido para 1, pues nos sigue quedando pi medios. Ahora bien, si dividimos toda esta expresión, para toda esta expresión, podemos realizar el producto, la regla de los extremos y los medios. Entonces nos quedaría el denominador de esta expresión por el numerador de esta expresión, que nos quedaría 2m por 2m por 2m menos 2 por 2m menos 2, siguiendo de esta manera hasta tener 4 por 4 por 2 por 2. Aquí aplicamos la regla de los extremos y los medios. Ahora, de nuevo, aquí multiplicamos el denominador de esta expresión por el numerador de esta expresión y nos va a quedar 2m más 1 por 2m menos 1 por 2m menos 1 por 2m menos 3, siguiendo de esta manera hasta tener 5 por 3 por 3 por 1. Entonces, ya tenemos todas estas constantes. Ahora bien, lo que nos basta ver es que aquí nosotros nos queda la división de estas integrales, es decir, la división del integral de 0 a pi medio del seno de x elevado a la 2m por dx sobre la integral del seno a pi medio del seno de x elevado a la 2m más 1 por dx. Entonces, aquí ya tenemos una expresión aproximada a lo que nosotros queremos obtener. Sí, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué es igual este producto, a qué es igual este cociente de integral. Entonces, para ello vamos a estudiar el cociente de las integrales de 0 a pi medios, porque es donde nosotros hemos calculado tales integrales. Recordemos, y podemos verlo por medio de esta gráfica, que el seno entre 0 y pi medios, aquí este intervalo que tenemos aquí de 0 a pi medios, toma valores entre 0 y 1. Entonces nos vamos a ayudar de esta expresión, porque estamos recordando, integrando de 0 a pi medios, para obtener unas desigualdades que nos van a servir. Entonces, recordemos que tenemos 0 es menor que seno de x menor o igual que 1. Ahora bien, vamos a multiplicar esta desigualdad por el seno de 2m, o sea, el seno de x elevado a la 2m. Si multiplicamos eso, nos va a quedar 1 por el seno de 2m elevado a la 2m de x, y aquí el seno de x por el seno de 2 de x elevado a la 2m, nos queda el seno de x elevado a la 2m más 1. Por este lado ya tenemos esta desigualdad. Ahora vamos de manera similar a multiplicar a la misma igualdad, pero ahora por el seno de 2m menos 1. Entonces, a multiplicar seno de 2m menos 1 por el seno de x, obtenemos el seno de 2m menos 1. Mientras que multiplicar el seno de 2m menos 1 por 1, obtenemos el seno de 2m menos 1. Entonces, dense cuenta que aquí tenemos el seno de 2m, el seno de elevado a la 2m de x, y acá también tenemos la misma expresión. Entonces, podemos utilizar transitividad, de donde obtenemos que el seno de x elevado a la 2m más 1 es menor o igual que el seno de x elevado a la 2m, y eso es menor o igual que el seno de x elevado a la 2m menos 1. Ahora bien, lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a sacar la integral a cada una de estos elementos de la desigualdad. Sacamos la integral de 0 a pi medios de esta expresión, la integral de 0 a pi medios de esta expresión y la integral de 0 a pi medios de esta expresión de aquí. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir a toda esta desigualdad para el integral que va de 0 a pi medios del seno de 2m más 1, del seno de x elevado a la 2m más 1 de x. Vamos a dividir a toda esta desigualdad para este integral que tenemos aquí, obteniendo la siguiente desigualdad. Dividimos a toda la que teníamos para la integral de 0 a pi medios de seno de x elevado a la 2m más 1. Ahora bien, es claro que como estas dos integrales son iguales, por la izquierda tenemos que esto es igual a 1. El medio sigue quedando igual,
Y la derecha lo podemos resolver utilizando de nuevo la fórmula que ya conocíamos. Es decir, vamos a resolver esta integral que teníamos aquí abajito. La integral de 0 a pi medio del seno de 2m más 1, digo de x elevado a la 2m más 1 por dx. ¿Eso qué me dice qué me decía que haga ya? Cuando se tenía una integral de esta forma, me dice, coge el exponente, réstale 1, que me quedaría 2m, dividido para el exponente 2m más 1, que multiplica la integral de 0 a pi medios, ¿de qué? Del seno de x elevado a la n menos 2. Pero en este caso, como tengo mi n 2m más 1, me quedaría 2m menos 1 por dx. Entonces, aquí podemos, si nos damos cuenta, aquí podemos simplificar esta integral con la integral de abajo y nos quedaría entonces toda esta desigualdad nos queda como 1 menor o igual que la división entre estas dos integrales, menor o igual a 2m más 1 sobre 2. Aquí simplemente aplicamos la regla de los extremos y los medios, que simplificando un poco nos da igual a 1 más 1 sobre 2m. Entonces, tenemos lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a sacarle el límite, vamos a sacar el límite a toda esta expresión y vamos a utilizar el teorema del emparedado, es decir, el límite de una constante, en este caso de 1, sigue siendo 1, menor o igual al límite de este cociente de integrales, va a ser menor o igual que el límite de 1 más 1 sobre 2m. Sacando el límite de la izquierda, el límite de una constante es 1, el límite de la derecha también nos queda 1, entonces por el teorema del emparedado, como los extremos, el límite de los extremos es igual a 1, entonces el límite del medio también debe ser igual a 1. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de la división de estas integrales es igual a 1. Entonces recordemos que nosotros habíamos deducido previamente esta expresión, que pi medios era igual a esto. Entonces sacando el límite de esa expresión, el límite de pi medios, pues sigue siendo pi medios. Y por este lado de acá, todo esto es toda esta partecita de aquí es una constante, y ya dedujimos que el límite cuando x tiende a más infinito, de este cociente de integrales era igual a ¿qué? A 1. ¿De dónde? Finalmente obtenemos la fórmula deseada de que pi medios es igual al límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión. Eso sería todo. Muchas gracias.